les bendiga, hermanos y hermanas, bienvenidos en esta tarde que Dios nos concede estar acá. Vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Ahí voy a invitarle que usted abra su Biblia. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Son todos bienvenidos, hermanos. Leemos entonces la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 16 y versículo 15 al 16. Dice así la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta ahí dejamos la lectura en esta oportunidad. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios bendito, exaltamos tu nombre. Agradecemos, Dios mío, todas tus bondades, tus misericordias, que son muchas. Te damos las gracias, Señor, por concedernos estar acá congregados para adorar tu nombre. Rogamos que tú hagas llegar tu palabra a cada corazón, que nos edifiques, que nuestro camino pueda ser alumbrado por tu palabra. Dirígenos, Señor, bendícenos, trae salvación, trae sanidad. En el nombre de Jesús lo suplicamos todo y te damos las gracias. Amén. Bendito el nombre del Señor. El título para el mensaje de hoy es: prediquen el evangelio, que es lo que el Señor aquí dijo. Predicad el evangelio. Amén. Hay, hermanos, tres verdades maravillosas contempladas en este pasaje que hemos leído. Y la primera es la importancia del evangelio. Todos conocemos lo necesario que es que hayan avisos en carretera cuando hay lugares peligrosos, barrancos, abismos, y que haya letreros que a las personas, a los conductores de buses o automóviles, les adviertan que hay una parte peligrosa en la carretera. Y la mayoría de gente hace caso. Pero hay un anuncio más importante, y es el que tiene que ver con la vida eterna o con la condenación eterna. Y ese aviso es el evangelio, que nos da buenas nuevas de salvación. Amén. Así que lo primero que encontramos acá en este pasaje es entonces la importancia vital del evangelio. El evangelio es, como ya le dije, buenas nuevas de parte de Dios para el ser humano. Y son buenas nuevas porque siempre se consideró a Dios como un Dios que castiga el pecado, y es cierto. Pero también la palabra nos habla de que el ser humano nace enemistado contra Dios. Su naturaleza caída es tal que no lo deja tener comunión con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Como resultado de eso, lo que al ser humano le espera es la condenación, porque así es como nace. Muchas personas se resisten a creer en eso. Otras personas dicen: está bien, ni modo, pero no comprenden la magnitud de eso, de lo que están aceptando ellos. Pero entonces surge que el evangelio viene y le da buenas noticias de salvación.
Eso significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, que hay salvación, que hay redención. Y esto es importante porque solamente el evangelio nos muestra el único camino hacia Dios. Tenemos que recordar que no hay muchos caminos hacia Dios, solo un camino hay. Y ese camino es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sin Él, ningún ser humano puede llegar a Dios. Sin Cristo, nadie puede ponerse en paz con Dios. Cristo mismo lo enseñó. Nos dijo que Él es la puerta. El que por mí entrare será salvo, dijo Cristo. También dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Entonces fíjese, el evangelio es la única enseñanza, la única doctrina, la única palabra que nos enseña el único camino hacia Dios. Hay un pasaje en Proverbios que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Entonces, así está la gente hoy. Tiene su religión, piensa que va rumbo a Dios, piensa que va rumbo a una eternidad maravillosa, pero lo cierto es que al final de ese camino solo hay condenación, solo hay miseria, solo hay ruina. Y lo triste es que se va a dar cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Pero viene el evangelio entonces y nos ofrece la verdad. Nos muestra el camino a Dios, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos están siguiendo a Cristo el Señor? Bien. Ahora, otra cosa más que tenemos que saber de esta importancia vital del evangelio es que el evangelio nos da a conocer la superioridad del amor de Dios. De alguna manera nosotros tenemos una idea lo que es el amor. Hay diferentes amores. El amor por la familia, el amor de esposos, el amor por las cosas materiales. Diferentes amores. Amor a la patria, dicen algunos, que hemos oído en el ámbito secular o político. Pero ninguno de esos amores es más grande que el amor de Dios. Porque los amores del mundo son limitados, son condicionales. Depende de lo que usted haga, así lo van a amar. Si usted hace algo malo, no lo van a amar, lo van a odiar. Si usted falla, lo amarán menos. Y si sigue fallando, lo amarán todavía menos. Es condicionado de acuerdo a lo que hagamos. Pero en el amor de Dios no es así. El amor de Dios es tan superior, tan grande, que Él llegó a hacer lo máximo que se puede hacer. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero yo quiero que usted considere eso, porque mire, cuando Dios entregó a su Hijo unigénito para que Él diera su vida en la cruz y nos diera salvación al creer en Él, quiero que usted recuerde que estamos hablando que vino a salvar pecadores. No vino a dar su vida por gente perfecta, por gente intachable, por gente que no tiene ningún pecado o error, sino todo lo contrario. ¿Sabe qué es lo que dice el salmista en uno de los salmos? Dice que los pecados, hablando de él, ¿verdad? Mis pecados se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Y eso no solamente es cierto en él, es cierto en cada ser humano. De tal manera que ninguna persona puede saber
a ciencia cierta cuántos pecados ha cometido. Ya la cuenta se perdió, qué rato, hermano. Son muchos nuestros pecados. Ahora multiplíquelos por todas las personas. Son demasiados. Por eso dice el pasaje: de tal manera, de una manera superior, Dios amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito. Lo mejor de Él, su Hijo. No estamos hablando de los tesoros que Dios posee, porque Dios es el dueño de todo el universo, hermano. Es el dueño de los ángeles que están con Él. Es el dueño de todos los mundos. Pero para salvarnos dio lo mejor que tenía. Dio a su Hijo unigénito. No tiene otro como Él. Es único. Es único en su clase. De la misma esencia que Dios el Padre, así es Cristo Jesús, Dios también. Y viene el Señor a la tierra, vive como un ser humano como los demás, sufre aquí en la tierra, llegó a llamársele varón de dolores, experimentado en quebranto. Y al llegar al momento de la crucifixión, el Señor es tratado como un malhechor y crucificado, que de por sí la muerte en cruz es una de las muertes más dolorosas que la humanidad ha conocido. Pero además de eso, además de esa muerte tan dolorosa, lo más terrible fue llevar sobre sí el castigo de todos nuestros pecados. Estoy hablando del castigo de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Escritura. Entonces, eso nos muestra a nosotros, hermano, lo grande que es el amor de Dios. Y eso es lo que el Evangelio nos enseña, del amor de Dios, porque el Evangelio es un mensaje del amor de Dios. Pero además de eso, dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Fíjense que de todas las filosofías, de todas las enseñanzas, de toda la doctrina, de todas las religiones, solamente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nadie le ofrece salvación segura a nadie, ninguna religión. En el Evangelio sí. Cristo dijo: el que en mí cree no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y fíjese que no es ambiguo su mensaje, sino que es un mensaje lleno de certeza. El que en mí cree no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Lo otro, hermanos, que encontramos acá en la importancia vital del Evangelio, y que usted lo puede comprobar al leer la porción que hemos visto, versículo 16 que leímos después, es que el Evangelio es el único mensaje que Dios va a honrar. Eso es lo único que Dios va a honrar. Dios no va a honrar la religión de Mengano, la religión de Sutano o de tantas que hay en el mundo. Dios no la va a honrar. Lo único que Dios va a honrar va a ser el mensaje que Él envió a predicar a su Hijo amado, el Evangelio. Y a su vez Cristo Jesús le dejó la tarea a los discípulos de predicar el Evangelio. Pero ese mensaje del Evangelio es lo único que Dios va a honrar. Si las personas creen en ese mensaje del Evangelio, entonces Dios va a honrar esa fe, va a honrar a las personas que lo crean, porque el Evangelio es el mensaje de Dios. Entonces, las demás personas, ¿qué va a pasar con toda aquella gente que tiene otras creencias, otras religiones? Fíjese que hay gente que se la lleva de muy liberal.
No, dice, yo tengo la mente abierta, dice. A mí me da igual ser de tal o cual religión. Todas son buenas, dicen ellos. Mentira. Dios solo va a honrar un mensaje. El mensaje que Él mandó a predicar. Y a las personas que crean en el Evangelio, que es el mensaje de Dios, esas son las personas que Dios va a honrar, cumpliéndoles lo que el Evangelio ofrece. Ofrece salvación, ofrece perdón, ofrece vida eterna, ofrece paz con Dios, ofrece restauración. Eso es lo que Dios va a honrar, el Evangelio. Amén. No va a honrar otra cosa. Todo lo que se salga del Evangelio, Dios no lo va a honrar. Solo va a honrar el Evangelio. Por eso es que Jesús envía a los discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Vemos ahora, hermanos, la segunda enseñanza que esto nos deja, y es que todas las personas deben tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, porque usted lo ve ahí. Vayan y prediquen a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. Entonces, en la mente de Dios está la idea de que toda la gente, todas las personas deben tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y Cristo lo dijo. Y será predicado este Evangelio, y entonces vendrá el fin. Todo el mundo será predicado a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Entonces eso nos lleva a la idea, hermano, de que Dios quiere que toda la gente oiga el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje que queda reservado para unos poquitos y para otros no, como ocurre con algunas religiones que son secretas y que no le enseñan a toda la gente lo que creen en verdad, sino solamente a los más avanzados, ¿verdad? Claro, porque son religiones demoníacas, ¿no? Que cualquiera que de un solo le digan se va a asustar. Así que reservan algunas cosas para los iniciados, no se las enseñan. Así son las religiones del mundo. Pero en el caso del Evangelio no. Todo el mensaje está disponible para toda criatura. Lo que Dios quiere es que cada persona lo oiga, tenga la oportunidad de escucharlo, de conocer las buenas noticias de salvación, porque todos lo necesitan. Mire, no hay ningún ser humano que pueda decir, yo no lo necesito. Todo lo contrario, sí lo necesita. No importa si lo siente o no, porque hay gente que puede decir, mire, yo no siento que lo necesito. Vayan a aquel que está podrido, aquel que está en la cárcel, aquel que anda en la calle, ahí vayan. Pero yo me siento bien, dirá. Pues no importa si lo siente o no la necesidad, eso no es importante. La sensibilidad no garantiza la necesidad, no la garantiza. Hay personas que han sufrido una grave lesión en la columna, se cayeron o tuvieron un accidente, y entonces el doctor lo pincha con una aguja a ver si siente, y no siente. ¿Sentís? Pic. No siento. Más fuerte. Pic. No siento. Un piquetazo que usted rápido quitaría el pie. Él no siente. Pero el piquete existe. Si lo quemaran con un mechero, no sentiría. Pero la quemadura existe. Así es esto. Aunque la persona diga, mire, yo no siento que necesite el Evangelio, eso no importa. Lo que importa es que lo necesita el Evangelio. Y lo interesante es que para Dios no hay acepción de personas, porque eso es lo otro que nos enseña acá, que vayan a toda criatura. No dejen a nadie sin hablarle. Cuéntenles a todos. No sé cuántos han oído aquella parábola de aquel hombre poderoso que hizo un banquete y invitó a muchos al banquete.
Y cuando mandó al criado a invitar a sus conocidos, unos dijeron: no puedo ir, me acabo de casar. Otro dijo: no puedo ir, acabo de comprar una yunta de bueyes y los voy a ir a probar. Y así se fueron, dando sus excusas. Y ya estaba lista la fiesta, los banquetes preparados. Y aquel hombre poderoso se enoja y le dice al criado, porque regresa y dice: Señor, no van a venir. Yo les dije, como me dicen, no van a venir. Esto y esto me dijeron. Pues vete por los caminos, invítalos a venir a cuantos encuentres. Y se fue el criado a buscar desconocidos. Mire, vengan a la casa de mi amo, hay un gran banquete preparado. Y va llegando la gente, hermano. Y como el banquete era enorme, bueno, llegaron bastantes. Y le dice el criado: ya hice como me mandaste y todavía hay lugar, le dice. Pues vete de nuevo y sigue buscando. Vete a las plazas, vete a todos los lugares y fuérzalos a entrar, convéncelos, tráelos para que se llene mi casa. Y Cristo dijo al final, en esta parábola: porque ninguno de los que fueron invitados gustará mi cena, solo estos que acudieron. Los insensibles no, pero los que creyeron sí. Amén. Entonces, hermano, Dios no hace excepción de personas. Dios llama a personas que tienen posibilidades, personas que no tienen posibilidades, personas famosas, personas anónimas, personas desconocidas, personas que nadie pensaría que Dios los tiene en su plan, personas que quizás son tenidas por lo peor del mundo, pero Dios quiso llamarlos y estos aceptaron el llamado, porque Dios no hace acepción de personas. Quiere decir esto que si usted piensa y dice: yo no creo que Dios me quiera en su reino porque yo he cometido muchos pecados y posiblemente pues Él va a encontrar personas mejores para su reino. No, Dios no hace excepción de personas. Dios te quiere a ti, te llama a ti, y lo único que tienes que hacer es creer su mensaje, creer el evangelio y arrepentirte, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no menosprecia a nadie, hermanos. Todos deben tener la oportunidad, dijo el Señor acá: vayan y predíquenle a toda criatura. Pero más importante aún y más crítico es que todas las personas deben saber que solo hay uno de dos finales para cada ser humano. Hay dos finales: la salvación o la condenación eterna. Salvación eterna o condenación eterna. Solo hay dos finales. Y cada persona tendrá uno de esos finales: salvación o condenación. No hay término medio. Es inevitable. Solo un final de los dos. Lo cual hay gente que no está consciente de eso. Solo vive la vida. ¿Qué estás haciendo, amigo? Viviendo la vida. Algunos la vida loca, ¿verdad? Arruinándose cada día más, corrompiéndose, como está el mundo ahora, ¿verdad? Que está pudriéndose cada vez más. ¿Sabía eso, verdad? Los países del mundo van cayendo como moscas, uno a uno, los gobiernos del mundo, aceptando prácticas inmorales, decretando leyes perversas, dándole licencias a la gente para que haga cosas que antes se consideraban vergonzosas.
El mundo da las leyes. Y no solo las da, sino que obliga a la gente que las obedezca. Como a los niños en algunos países que están haciendo ley que al niño no se le oriente de manera adecuada sobre la sexualidad, sino que el niño con su corta edad y su falta de criterio puede elegir qué preferencia va a tener él. Si el niño dice yo quisiera ser niña, está bien, niña serás. Y le compran vestidito al niño, en vez de rescatarlo, orientarlo y aconsejarlo y mostrarle la verdad. Pero así están las leyes del mundo. Y el mundo corrompiéndose más y más. Y no solo eso, bueno, hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que aunque la gente no sea consciente y solo quieran vivir los años que van a vivir, porque para ellos todo se reduce a eso. ¿Cuántos años va a vivir? Bueno, yo creo que unos 80. Pero los voy a vivir como me dé la gana. Y cuando me muere me voy a ir a gusto, porque hice lo que quise, viví como me dio la gana, viví a mi manera y punto, y se acabó. Sí, pero al final hay dos opciones: salvación eterna o condenación eterna. Y el Evangelio nos advierte, hermano. Aquí lo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es que cada gente tiene que oír, porque en el día del juicio nadie va a poder decir, mire, a mí nadie me habló. A todos le van a hablar. Y aquellos que lo creyeron son las personas más sabias que hay, porque eligieron la vida. Amén. Yo voy a terminar ya. Y ahora viene una pregunta para terminar. Ya para los hermanos, para ustedes y para mí. ¿Cómo haremos nosotros para hacer llegar el Evangelio a toda criatura? Como aquí lo está diciendo la Escritura. El Evangelio. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que es el trabajo y el compromiso de cada ministro del Evangelio. Es tarea de los que predicamos anunciar el Evangelio. Amén. Y dedicar nuestra energía, nuestro esfuerzo a eso, a la proclamación del Evangelio. No salirnos, no decir otra cosa más que el Evangelio de Cristo Jesús. No perder el tiempo, no alejarnos de esta verdad, sino seguir predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Mire, yo no concibo la idea de que un ministro del Evangelio de repente le entren ganas de hacer otra cosa y que piensa que otra cosa es más importante y abandonar la predicación. Es tarea nuestra, es responsabilidad de los ministros del Evangelio. Amén. Pero usted no se queda atrás, porque cada cristiano tiene una responsabilidad de dar de gracia lo que de gracia recibió. Usted recibió el Evangelio, cuando lo creyó, recibió la vida eterna, recibió el perdón de los pecados, recibió herencia con Dios en su reino, recibió la promesa de que vamos a estar con Dios y Dios no miente nunca. Entonces usted necesita compartir con otros ese mensaje. Entiendo, hermano, que no se le exige a usted que va a necesitar un púlpito o un auditorio. No es necesario, porque usted tiene amigos, conocidos y familiares a los cuales les puede pasar el mensaje. Pero oiga lo que le dije: pasar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Amén. No estoy mandándole que vaya a leñatear gente, ¿verdad?, a ofender personas, sino que cuénteles que Cristo Jesús vino al mundo
a salvar a los pecadores. Y lo único que Dios demanda es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Venid luego, dijo el Señor, y estemos a cuenta. Amén. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y usted lo necesita hacer. Y cuando la pandemia haya ido desapareciendo y que ya estén vacunados la mayoría, vamos a trabajar más en células. Y usted vaya, adhiérase a una célula y trabaje allí. Haga lo que usted pueda. Congrégase aquí en la iglesia y también cuando se pueda, pues ahorita no se puede mucho, pero traiga un invitado, procure hacerlo siempre. Y no descanse, no desmaye. Porque fíjese que si no fuera por esa gente que es tenaz, muchos quizás bien difícilmente hubiéramos conocido el evangelio. Algunos de nosotros, hubo alguien que nos invitó sin parar. A mí, por ejemplo, una señora me invitaba: va a ir a la iglesia hoy, lo invito este domingo. Vaya, ahí voy a verle, decía yo. No, a tales horas lo voy a ir a buscar. Vaya, está bien. ¿Y sabe qué hacía yo? Usted sabe que cuando uno es adolescente, uno le gusta disfrutar todo el día. Se levanta temprano, va a divertirse. Y yo me quedaba torturado en la cama hasta las 9, hasta que se hubiera ido ella. Ya se fue. Sí, ya fue. Vaya, puedo salir a divertir. Porque si no me atrapaba. Y varias veces así lo hice. Pero siempre me invitaba, siempre me decía. Hasta que un día fui a la iglesia. ¿Y qué va a creer usted? Llegué al culto, oí el mensaje y no entendí nada. Tenía un candado en la cabeza yo y una venda en los ojos. El pastor habló, pero nada. Satanás me tenía bien ciego. Y le digo al compañero o amigo que había ido también a la iglesia ese día, que había sido invitado: ¿qué te pareció la iglesia? Me gusta, está bonito, me dijo. ¿Y a vos qué te pareció? A mí no me gustó para nada, le dije. Y me fui. Y según yo, hasta ahí había llegado eso. No, hermano, no le voy a contar mucho, pero caí grave, enfermo, si más me muero. Varios días enfermo, porque este mundo está lleno de enfermedades, hermano. Y más de alguna puede llegar, y llega. Y si más me muero. Y ya muriéndome, me volvieron a hablar de Jesús. Y esta persona oró por mí. ¿Quiere que ore por usted?, me dijo. Dios puede sanarlo. Sí, le dije. ¿Y qué perdía yo, hermano? Si todo lo había perdido ya. Oró. A los 20 minutos yo estaba sano, ya no tenía nada de fiebre. A los 3 días que pude alimentarme, porque había perdido demasiadas libras de peso. Ya el cincho ya no tenía hoyitos para socar más el pantalón. Todo fruncido me quedaba el pantalón. Huesitos era y pellejo nomás. Fui, quiero ir, dije. Y ese día que llegué, volví a oír el mensaje. Fíjense cómo son las cosas. Y cuando el culto terminó, ya estuvo, sí, ya estuvo. Y el pastor, ¿a qué hora llamó para aceptar a Cristo? Ya lo hizo, me dijo. ¿Que no oíste? No. No tengas pena, ¿querés aceptar a Cristo? Sí, venite pues conmigo. Y el diácono oró por mí. Bendito Dios por esa gente, ¿verdad? Y entonces le di mi vida al Señor, y hasta el día de hoy. Hace más de 30 años ya. Pero sabe, por gente que se esfuerza y que trabaja y que busca las almas. De eso debe ser usted. Amén. No se conforme con dejar pasar el tiempo. Hay gente que no tiene a Dios. Entonces, usemos las herramientas que tenemos, hermano. Voy a hacerles una pregunta que nunca les he hecho. ¿Cuántos tienen Facebook? Levanten la mano. No tengan pena, yo no lo voy a achicar desde aquí. ¿Cuántos? Yo también tengo, hermano. Faltaba yo, ¿verdad? ¿Y cuántos comparten los mensajes? Fíjese que son bien poquitos. Yo veo 11 veces compartido, dice. 9 veces compartido.
los mensajes que subimos a la página de la iglesia, el IMCO Jutepeque. Entonces yo quiero invitarle a usted que además del trabajo que usted va a hacer, comparta los mensajes, no tenga pena. Quizás usted va a decir, mis contactos que tengo en Facebook, algunos son bien impíos, otros son bien sinvergüenzas, otros son amigos del ayer. ¿Y qué van a decir si yo les comparto? ¿A qué le importa? Usted compártelo, aviente la bomba. Critiquen o no, ese ya no es problema suyo. Usted comparta, que llegue el mensaje a más personas. Algunos creerán y otros no, pero eso no es problema suyo. Amén. Y no deje de hacerlo. Cada mensaje que subimos, óigalo si no estuvo en el culto, y si estuvo, pues ya lo oyó, ¿no? Pero entonces dele compartir y va a llegar a más personas. Y algunas de esas personas van a conocer el evangelio, hermanos. Amén. Más de alguno. Pero compartamos. Hay un botoncito que dice compartir. Amigos, ya se fue. A gente educada y a gente no educada le va a llegar, pero no importa. Si te dicen, ay hermano, no me habías contado que vas a la iglesia, ¿no? ¿Qué? Feliz me siento. Pena sería no creer en Cristo. Amén. Así que usemos las herramientas, compartamos textos de la Escritura. De alguna manera alcanzaremos a unos y a otros, y trabajemos en células cuando haya la oportunidad, pero cumplamos el propósito de Dios en nosotros. Amén, hermano. Porque estas palabras no solo eran para aquellos discípulos, sino que eran y son para todos los cristianos de todas las épocas, y no solo para los pastores, sino para todos los discípulos. Amén. Así que, hermanos, ahí les dejo esa responsabilidad que algunos pensaban que no tenían, pero ya lo saben. Sirvámosle a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Levanten la mano. Tomemos nuestra parte, compartamos el evangelio, usemos lo que podamos y sirvámosle al Señor. Amén. Vamos a orar, inclinemos el rostro. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos impulsa a compartir este evangelio glorioso. Te rogamos, Señor, que cada cristiano sea diligente, que nos ayudes a todos a entender la urgencia de compartir el evangelio, porque es la única noticia de salvación para este mundo perdido. Solo Cristo Jesús es la esperanza de salvación, la esperanza de gloria. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada esfuerzo que hagamos de compartir, y que ninguno se canse de tratar de llegar al mayor número posible de personas. En tu mano nos ponemos, Señor, y te damos las gracias por tu bondad. Gracias por darnos este evangelio maravilloso. Gracias por darnos a Cristo Jesús como Señor, Salvador y Rey. Mientras dure nuestra vida, rogamos, Dios mío, que podamos servirte. Haznos gente esforzada, gente que sea diligente para conducir a otros a la luz. Gracias por tus bondades. Llévanos con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares, por Jesús. Muchas gracias. Amén.